La generalización. La generalización es el proceso mediante el cual algunos elementos o piezas del modelo de la persona se desprenden de la experiencia original y llegan a representar la categoría total de la cual la experiencia es solo un caso particular. Nuestra capacidad generalizadora es esencial para poder encarar el mundo. Por ejemplo, es útil poder generalizar la experiencia de sentir dolor al tocar una estufa caliente y llegar a la generalización que las estufas calientes no deben ser tocadas. Pero llevar esta generalización al punto de considerar que las estufas son peligrosas y por lo tanto rehusar a entrar en una sala donde hay una estufa es imponernos una innecesaria limitación a nuestros movimientos en el mundo. Supongamos que las primeras veces que un niño está cerca de una mecedora, se sube a ella, se echa hacia atrás y se cae. Podría llegar a formarse su propia norma de que las mecedoras son inestables y no querer subirse otra vez a ellas. Si el modelo del mundo de este niño clasifica las mecedoras con las sillas en general, entonces todas las sillas caen dentro de la regla no te apoyes en el respaldo. Otro niño que distingue las sillas mecedoras de otro tipo de sillas tiene más posibilidades y más alternativas de conducta. De su experiencia desarrollada una nueva regla o generalización para utilizarla únicamente respecto a las mecedoras. No te eches para atrás en las mecedoras. Y tiene por lo tanto un modelo más rico y con más alternativas. El mismo proceso de generalización podrá llevar a un ser humano a establecer una norma como por ejemplo, no expreses tus sentimientos. Es posible que una regla así en el contexto de un prisionero de guerra tenga un alto valor de supervivencia y le permita a la persona evitar una situación en la que sería severamente castigado. Sin embargo, si esta persona generaliza la misma norma y aplica a su matrimonio esta limitación, está limitando severamente su potencial de intimidad al excluir expresiones que son útiles en una relación. Esto podrá llevarlo a tener sentimientos de soledad y aislamiento, por los cuales siente que no tiene alternativas, ya que la posibilidad de expresar sentimientos no está contemplada en su modelo. Lo importante es que una misma pauta, regla o norma es útil o no según el contexto. Es decir, no hay generalizaciones correctas en sí misma. Cada modelo debe evaluarse dentro de su contexto. Más aún, esto nos da una clave para entender el comportamiento humano que nos parece extraño o inadecuado. Lo importante es considerar la conducta de la persona dentro del contexto en que se originó. Un segundo mecanismo que podemos usar para enfrentar efectivamente el mundo o para derrotarnos a nosotros mismos es la eliminación. La eliminación es un proceso mediante el cual prestamos atención selectivamente a ciertas dimensiones de nuestra experiencia al mismo tiempo que excluimos otras. Un ejemplo de ello es la capacidad que tienen las personas para filtrar o excluir todos los demás sonidos en una sala llena de gente a fin de poder escuchar las palabras de una persona en particular. Utilizando el mismo proceso, los individuos son capaces de impedirse a sí mismos escuchar mensajes de cariño de personas que les son importantes. Por ejemplo, un hombre convencido de que no merecía el cariño de su mujer, se nos quejaba de que su mujer jamás le daba muestras de afecto.
Cuando lo visitamos en su casa, pudimos percibir efectivamente que su esposa le daba muestras de cariño. Sin embargo, como estas señales estaban en conflictos con la generalización que este hombre había hecho de su propio valer, llegaba literalmente al punto de no escuchar a su mujer. Esto lo verificamos al llamarle la atención sobre algunos de estos mensajes. Y el hombre declaró no haber escuchado a su mujer cuando le decía estas cosas. La eliminación reduce el mundo a dimensiones en que nos sentimos capaces de manejarlo y puede ser útil en ciertos contextos y en otros, sin embargo, ser origen de sufrimiento. El tercer proceso de modelaje es el de la distorsión. La distorsión. La distorsión es el proceso que nos permite hacer cambios en nuestra experiencia de los datos sensoriales que recibimos. Por ejemplo, la fantasía o la imaginación nos permiten prepararnos para experiencias aún antes que éstas ocurran. Se distorsiona la realidad cuando se ensaya un discurso que se dirá más adelante. Este es el proceso que ha hecho posible todas las creaciones artísticas. Un cielo representado en un cuadro de Van Gogh es posiblemente únicamente en la medida en que Van Gogh era capaz de distorsionar su percepción del tiempo-espacio en que estaba en el momento mismo de su creación. Del mismo modo, en todas las grandes novelas, en todos los descubrimientos revolucionarios de la ciencia, está implícita la capacidad de distorsionar y representar erróneamente la realidad del momento presente. Utilizando esta misma técnica, los individuos pueden limitar la riqueza de su experiencia. Por ejemplo, cuando a nuestro amigo, quien había declarado que no merecía afecto, se le indicaron las señales de afecto provenientes de su esposa, éste inmediatamente las distorsionó. Cada vez que escuchaba mensajes de cariño que antes estaba suprimiendo, se daba vuelta hacia nosotros y sonriendo nos decía: ella solo dice eso porque quiere quedar bien con ustedes o porque quiere conseguir algo. De esta forma, este hombre era capaz de evitar que su experiencia fuera a contradecir el modelo del mundo que se había creado, y por lo tanto se negaba a sí mismo una representación más rica, impidiéndose una relación más íntima y satisfactoria con su mujer. Una persona que en algún momento de su vida ha sido rechazada por otras, hace la generalización de que no vale lo suficiente y por lo tanto no merece ser querida. Como su modelo incluye esta generalización, suprime los mensajes de cariño y los reinterpreta como si fueran inauténticos. Al no percibir las señales de afecto de los demás, puede mantener la generalización de que no merece las muestras de afecto. Esta es una descripción típica del clásico circuito de retroalimentación positiva, la profecía autocumplida o la retroalimentación avante, forward feedback. Las generalizaciones o las expectativas de las personas filtran y distorsionan su experiencia para hacerla consistente con estas expectativas o hacerlas coincidir con el modelo del mundo que han creado. Como no tienen experiencias que desafíen a sus generalizaciones, sus expectativas se confirman y el ciclo continúa. De esta forma, las personas mantienen sus modelos empobrecidos del mundo, pero confirmados por su propia distorsión de la realidad. Considérese el clásico experimento de Postman y Brunner sobre los conjuntos sociológicos o las expectativas. En un experimento sociológico que merece ser mucho más difundido, Brunner y Postman pidieron a sus sujetos experimentales
que identificaran una serie de naipes por medio de exposiciones cortas y controladas. Muchas cartas eran normales, pero algunas eran anormales. Por ejemplo, un 6 rojo de espada y un 4 negro de corazones. En cada serie experimental se expuso una sola carta a un mismo sujeto en una serie de exposiciones cada vez más prolongada. Luego de cada exposición se le preguntaba al sujeto qué había visto, y la serie se terminaba luego de 2 identificaciones correctas. Incluso en el caso de las exposiciones más breves, muchos sujetos identificaban la mayoría de las cartas y luego de un pequeño aumento en el tiempo de exposición, todos los sujetos identificaban todas las cartas. Las cartas normales eran generalmente identificadas correctamente, pero las cartas anormales eran también identificadas casi siempre, sin titubeos ni perplejidad, como normales. El 4 negro de corazón podía ser identificado, por ejemplo, como el 4 ya sea de espadas o de corazones. Sin percatarse del problema, eran ubicadas de inmediato dentro de una de las categorías preparadas por la experiencia previa. Ni siquiera admitían que habían visto algo distinto de lo identificado. Ante una exposición mayor de las cartas anormales, los sujetos comenzaban a titubear y a mostrar cierta conciencia de anomalía. Por ejemplo, expuestos ante el 6 rojos de espadas, decían algo así como: ¿cómo? Ese es el 6 de espadas, pero tiene algo raro. El negro tiene un borde rojo. A mayor tiempo de exposición, había aún más titubeos y confusión, hasta que finalmente, y a veces en forma bastante imprevista, la mayoría de los sujetos hacía la identificación en forma correcta y sin titubeos. Más aún, una vez hecho esto con 2 o 3 de las cartas anómalas, tenían poca dificultad para identificar las demás cartas anómalas. Sin embargo, unos cuantos sujetos jamás pudieron hacer el ajuste requerido de sus categorías, incluso sometidos a periodos de exposición 40 veces más largos que el promedio normal para el reconocimiento de las cartas normales. Más del 10% de las cartas anormales no eran reconocidas como tales, y los sujetos que fracasaban, incluso en estas condiciones, muchas veces reaccionaban con bastante angustia. Uno de ellos exclamó: «No puedo hacerlas calzar, ni siquiera parecía un naipe, ya no sé de qué color es, ni tampoco si se trata de una espada o de un corazón. Dios mío». En lo que sigue también podremos ver que suele haber científicos que actúan de igual forma. Ya sea como metáfora o porque refleja la naturaleza de la mente, este experimento sociológico da un esquema maravillosamente sencillo y convincente del proceso de descubrimiento científico. En ciencia, al igual que en experimentos de los naipes, lo novedoso emerge con dificultad. Se manifiesta por el contraste con un trasfondo dado por las experiencias. Al principio, únicamente lo anticipado y usual es vivenciado incluso bajo circunstancias donde más adelante se observan anomalías. Fin del experimento. La generalización implícita hecha por las personas que participaron en el experimento fue que los posibles pares color-forma que les serían presentados serían los mismos de siempre: el negro con los tréboles y las espadas y el rojo con los corazones y los diamantes. Sustentaban su generalización distorsionando las dimensiones de forma o color en las cartas anómalas. Lo importante es que aún en esta sencilla tarea, el mecanismo de generalización y su proceso sustentador de la distorsión impidió que las personas identificaran correctamente lo que podían ver. La identificación de cartas de naipe de extraña apariencia proyectadas en un telón de poco sirve. Sin embargo, el experimento es útil, pues muestra de modo sencillo los mismos mecanismos que nos dan el potencial para enriquecer o empobrecer todo lo que nos ocurre a los seres humanos
al conducir un coche, intentar conseguir una intimidad en una relación o literalmente lo que vivenciaremos en cada una de las dimensiones de nuestra vida.